Y nos vamos a ir ahora literalmente casi hasta el campo, hasta la agricultura. Vamos a hablar de agricultura, de cosecha. Asegura una buena cosecha de cereal de invierno en Aragón con rendimientos por encima de la media. Los cerealistas aragoneses dejan atrás 2 malos años. Eso sí, no todo es positivo y el sector tiene que lidiar con los viejos fantasmas de siempre también. Isabel. Muy buenas tardes, Vanessa. Los agricultores siempre mirando al cielo y mirando también a los precios. Hoy vamos a repasar todas esas dificultades y también lo positivo que ha sido este año en la cosecha y lo haremos con Ramón Solanilla. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, antes de hablar con él, repasaremos los datos sobre la cosecha, sobre las hectáreas que han sido afectadas, pero en general ha sido un buen año, ¿no, Ramón? Bueno, pues la verdad que sí, que este año 2025 ha sido un buen año. Tenemos que decir que en nuestra comunidad autónoma llevamos 2 años de sequía con muy malas cosechas, una parte muy importante de Aragón, sobre todo en la provincia de Zaragoza, la provincia de Teruel, que incluso no se cosechó. Por lo tanto, este año es un año que en nuestra organización agraria estimamos que se ha incrementado la producción en torno a un 60% más que los años anteriores. El problema que tenemos este año que es buena cosecha, pero muy malos precios. Tenemos unos precios donde las explotaciones agrícolas, con buena cosecha van a perder dinero. A pesar de haber sido una buena cosecha, es que estoy viendo ya aquí estos datos que comentábamos antes de los siniestros que ha habido debido a las granizadas, así que vamos a comentarlos muy brevemente. A pesar de haber sido una buena cosecha, sí que ha habido algunas pérdidas en algunas zonas que ahora trataremos. Hectáreas siniestradas, 153.000 en Aragón, 615.000 más, incluso en España. Y los más perjudicados han sido los herbáceos, los viñedos y los frutales. Pero claro, aquí también hay que pararse a mirar las zonas. Ramón, ¿cuáles han sido las más dañadas? Sí, bueno, pues la verdad que sobre todo aquí en la provincia de Zaragoza hay varios municipios que están afectados, también municipios de la provincia de Teruel con las últimas riadas que hubo, que la verdad que ha generado muchos daños, incluso ha habido parcelas que han desaparecido del terreno, y luego sí que también la provincia de Huesca ha afectado en algunas zonas de granizo, es decir que la verdad que este año había una previsión de buena cosecha, pero el tiempo en algunas zonas no nos ha acompañado. Estás hablando también de precios, porque ahora mismo con la situación actual, una cosecha buena, muy buena campaña, muy buenas expectativas, a precio de coste podríamos decir ahora, porque los costes de producción también hay que sumar que se ha incrementado el precio del gasóleo, el precio de maquinaria. Bueno, ahora mismo estamos vendiendo el cereal por debajo del precio de coste de producción. Aquí en Europa, para producir 1.000 kilos de cebada, se necesitan 199 euros por tonelada. Y el precio de la lonja actual, los precios de los cereales están por debajo de ese coste de producción. Por lo tanto, un año bueno de cosecha, pero claro, nosotros calculamos que para poder empezar a obtener beneficios de una hectárea necesitamos 4.000 kilos de cereal para empezar a tener beneficio. Y los rendimientos medios que tenemos, pues en Aragón hay muchas zonas que esos rendimientos tienen muy buenos años, pero hay muchos años que están por debajo de ese rendimiento medio. Precisamente ese coste de producción es diferente en otros países, ¿no? Puede que juguemos en desventaja. Bueno, así es. Nosotros, España, es un país que importamos mucho cereal. A nivel europeo somos el país que más cereal estamos importando. Prácticamente importamos el 44% del cereal que entra en la Unión Europea. Nosotros entramos cereal de Ucrania, de Brasil, de Estados Unidos. Y claro, en estos países el producir es mucho más barato que aquí. Aquí el tipo de suelo que tienen, el tipo de tratamientos fitosanitarios, el tipo de abonado. Estamos hablando que en Ucrania, con 125 euros tonelada, se está produciendo 1.000 kilos de cereal. En cambio, aquí en Europa, como he dicho anteriormente, estamos hablando de 200, para que tengan un cierto rendimiento, 200 euros tonelada. Y esa es la diferencia. Estamos importando ese cereal y aquí tenemos unas cláusulas de salvaguarda que por parte de la Comisión Europea no se aplican y se deberían aplicar. El precio, decimos este año que está por debajo de esos costes, sigue siendo igual. No ha habido ningún año en el que haya estado por encima y que haya sido más beneficioso para el agricultor. El problema que tenemos es que en los últimos años los precios de coste de producción se han aumentado mucho. Al final, con la situación geopolítica a nivel mundial que tenemos, nosotros somos deficitarios sobre todo en abonos, en fertilizantes, importa mucho fertilizante. Entonces, con la guerra comercial tanto con Estados Unidos, pero sobre todo con Rusia, y luego los aranceles que se están poniendo desde Europa a los fertilizantes rusos, pues la verdad que está incrementando mucho los costes de producción. Luego la subida del gasoil y luego, durante los últimos años el IPC también se ha incrementado considerablemente y no se ha visto reflejado en el precio del cereal.
Luego vamos a hablar de esta y otras dificultades a las que os enfrentáis los agricultores y que habéis ido a reivindicar a Bruselas. Pero si hablamos de cereal, hablamos de diferentes tipos. La temporada, ¿cuándo se da por comenzada? ¿Cuándo se da por finalizada? Porque todavía continúa ahora mismo. Bueno, pues en el mes de junio, ya en algunas zonas ya se comienza a cosechar las cebadas. Las cebadas prácticamente podríamos decir que está la campaña de la cebada terminada. La verdad que o quedará en alguna zona concreta, pero vamos, prácticamente la cebada terminada. Ya queda por terminar el trigo. Esperamos que en 15 días, más o menos, no está finalizada, pero vamos, prácticamente muy adelantada. Bueno, pues todo ello en este mundo de la agricultura, del campo de los agricultores, también hay un papel muy importante, es el que juegan las cooperativas en la economía, como decíamos, agraria y en el mundo rural aragonés son fundamentales. Cooperativas Agroalimentarias de Aragón presta servicios de formación, información, asesoramiento y también representación a los agricultores. Saludamos ya a José Víctor Nogués, el expresidente de Cooperativas Agroalimentarias Aragón. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Decíamos que si hablamos de campo, de cosecha, de agricultura, otro de los soportales importantes es el de las cooperativas. Hombre, yo creo que es importante en Aragón y sobre todo en nuestros pueblos el que empresas como somos las cooperativas, empresas de autónomos y empresas de empresas pequeñas. Por lo tanto, yo creo que hay que reivindicar el papel y el modelo de empresas de territorio, porque al final la cosecha es la que es, pero luego hay que comercializar y hay que estar todo el año. Y detrás de las empresas cooperativas hay muchísimas familias. En Aragón somos más de 50.000, pero que representamos a una masa social que somos autónomos, que queremos seguir viviendo en nuestros pueblos y vivir de nuestro trabajo. Muy buenas tardes, José Víctor. ¿Cómo es esa lucha diaria de los pequeños agricultores contra las grandes multinacionales y los fondos de inversión, que ahora mismo están tomando un papel muy importante, ¿no? Bueno, pues ese es el papel que reivindicamos y que antes decía nuestro compañero. Necesitamos un modelo de personas. Por lo tanto, si queremos cambiar de alguna manera la forma de producir, no tiene que ser una decisión política. Llevamos muchos años trabajando, hemos estado varias generaciones asentando población y aguantando en el territorio, y ahora por una decisión política no vamos a ser moneda de cambio. La agricultura y la ganadería no puede ser moneda de cambio a decisiones políticas y geopolíticas de Europa. Y por eso el papel de empresas que estemos en el territorio es muy importante. Y por lo tanto tenemos que reivindicar ese papel de autónomos y de empresarios que estamos en el territorio y que pagamos nuestros impuestos aquí, que no se nos van fuera, que reinvertimos todo ahí aquí y reinvertimos los beneficios en el territorio. Y eso la sociedad tiene que conocerlo y es un papel que tenemos que luchar entre todos. Debemos defender un modelo de agricultura y ganadería con personas en el campo y con personas en el territorio. José, uno de los hándicaps con los que se enfrentan esta campaña, estábamos hablando con nuestro invitado, con Ramón, es que de momento las cifras son buenas, se espera las expectativas son más que buenas, altas en cuanto a toneladas, pero claro, el precio ahora mismo al que se enfrentan es por debajo de coste prácticamente, nos decía Ramón. Claro, nosotros comercializamos siempre con empresas de la zona, con empresas de tanto en piensos, pues empresas de la zona que pueden ser del sector porcino, y luego también hacemos cebada y trigo y demás con empresas de maltería y empresas que están en nuestro territorio. Lo que es difícil es competir con un puerto y competir con unos aranceles que nos ponen desde fuera. Por lo tanto, nosotros hemos hecho el trabajo. Lo que no podemos depender es de precios políticos y contra eso no podemos luchar. Nuestros costes de producción cada vez son mayores y, de hecho, en el modelo nuestro tenemos que defender un modelo de empresa con trabajadores y luego los mismos socios necesitamos rentabilizar nuestras explotaciones. Por lo tanto, necesitamos un margen de beneficios. José Víctor, usted se encuentra en Sariñena, en esa cooperativa. ¿Qué tal ha ido por ahí? ¿Cómo están ahora? Pues bueno, si veis a mi espalda, decía antes Ramón, nosotros hemos prácticamente acabado la campaña. Estamos ahora pues con los últimos retoques de las naves y, de hecho, pues la campaña yo creo que podemos decir que ha sido buena, porque hasta en el secano ha sido unos rendimientos superiores a otros años
En el regadío no hemos ido tan bien porque ha habido años mejores, pero bueno, podemos decir que ha sido una buena campaña de rendimiento. El precio, pues de momento, la cooperativa vamos a esperar, vamos a guardar todo lo que podamos y en principio después tendremos que ir a negociar pues poco a poco y hacer una venta pues durante todo el año con nuestros clientes habituales. José, pues muchísimas gracias por atendernos y seguiremos muy pendientes de cómo evolucionan esas negociaciones y seguiremos haciendo balance, por supuesto, también del campo aragonés. Gracias. Gracias a vosotros y sobre todo reivindicar el papel que la sociedad aragonesa tiene de conocer las empresas como somos las cooperativas en el mundo rural. Muchas gracias. A usted. Importante, más que importante esas cooperativas que, como decimos, hablaba hasta de 50.000 familias. Claro, muy en Aragón. importante conocer ese funcionamiento y conocer también la importancia, Ramón, que tiene el cereal en Aragón, ¿no? Así es, y además, como bien ha dicho José Víctor, el modelo cooperativo que tenemos aquí en Aragón es un modelo muy importante. La verdad que hace una labor muy importante para el sector porque nos acerca, ¿no? Al final un autónomo, un agricultor, un ganadero, cuando vas a vender tu producto sales al mercado y es muy difícil defender el precio. Entonces, este modelo cooperativo que tenemos de cara a la venta de nuestros productos pues es fundamental. Y luego además es muy vertebra el territorio. Donde hay una explotación ganadera, donde hay una cooperativa, alrededor siempre hay varias empresas que están trabajando con esa cooperativa. Entonces es fundamental para el territorio. Y bueno, el cereal, pues este año, pues como contó José Víctor, la campaña está terminando, los rendimientos son buenos, pero como hablamos anteriormente, los precios son los que son. Otro de los aspectos que hay que tener muy en cuenta es que trabajamos con altas temperaturas y que hay que prevenir esos incendios. Y vamos a conocer cómo podemos hacerlo. Y la mayor parte de los incendios se originan en el interior de la propia máquina, o bien en los rodamientos, o bien en el motor, o bien en el peine de corte. Por eso es muy importante, antes de la campaña y durante la campaña, todas las veces que sea necesario, llevar a cabo una revisión exhaustiva de que todo está funcionando perfectamente. Es importante también mantener limpio de polvo la maquinaria, porque el polvo del cereal y de la paja es un material altamente inflamable. Y además es aconsejable instalar dispositivos como matachispas en los tubos de escape. Imprescindible también, antes de salir a cosechar, informarse del nivel de alerta de peligro por incendios forestales del NAPIF. Si está en rojo plus, si estamos en rojo plus, no se puede cosechar. Y si está en rojo y vamos a cosechar cerca del monte, evitaremos las horas centrales del día. Precisamente estábamos hablando de ese momento también cuanto menos complicado para muchos agricultores, Isabel, Ramón, en el que tienen que cosechar sí o sí. Es el momento de hacerlo en este mes de primeros de junio, decíamos que empezaban. Y por cierto, que también hemos visto en las últimas semanas como en caso de incendio, los primeros también en arrimar el hombro han sido los propios agricultores con sus tractores, que han hecho esa especie de cortafuegos para tratar de evitar que el fuego avanzase. Así es, la verdad que este año ha sido un año que hemos tenido un gran número de incendios por cosechadora. La verdad que ha habido temperaturas muy altas y decir que los agricultores además son los principales interesados de que esto no suceda. Pues bueno, lo que es el mantenimiento de las máquinas, la limpieza, eso lo hacen todos los días, lo llevan muy controlado porque, como he dicho anteriormente, son los más interesados de que no suceda. Y la verdad que este año, pues bueno, en varios incendios que se han dado, pues la actuación rápida de agricultores, tanto con cubas, con cisternas de agua para apagarlos, tanto como con cultivadores, gradas que han labrado alrededor para que el fuego no corra, pues es fundamental para no tener un gran incendio, porque con las temperaturas que hemos tenido, lo seco que estaba el terreno, estos fuegos se propagan con son fuegos con mucha rapidez. Entonces la verdad que ha sido fundamental. Mucho más allá de estos episodios puntuales en los que, por supuesto, los agricultores arriman el hombro, también es cierto que la época de cosecha es una época de días largos, ¿no? Duros y muy largos. ¿Cómo es para los agricultores? Bueno, pues la verdad que son días largos. Nosotros, nuestro trabajo siempre se ha hecho, ¿no?, que nosotros trabajamos con el horario del sol. Entonces, estos días tan largos, prácticamente estás todo el día. Bueno, pues por las mañanas, la época de cosecha, hay que limpiar la máquina, mucho anteriormente, engrasar, prepararla, para cuando empieza a calentar el sol o hay menos humedad, que se puede comenzar a cosechar, porque es fundamental que el grano, cuando se coseche, bueno, pues que sean las horas de más calor para que tenga menos humedad a la hora de los rendimientos. Entonces, bueno, pues y cosechar hasta que se puede, hasta que la humedad permite
estar trabajando. Este año ha habido varios días con el nivel de alerta en rojo que ha habido que parar un horario en la hora punta del día cuando más temperatura hacía, por una manera de prevenir incendios y una manera de evitar cualquier situación de este tipo. Bueno, pues volviendo al campo y volviendo a esa cosecha, escuchábamos antes a tu compañero, a José Víctor, que decía que seguían trabajando para dar salida, sobre todo pues, a este cereal. Ha hablado de pienso, principalmente, ¿es al área, al sector en el que más se destina? ¿O hacia dónde u otros sectores puede ir parte de este cereal aragonés? Sí, mayoritariamente el cereal es para pienso animal. Nosotros, bueno, como comentaba anteriormente, somos un país deficitario en cereal. Tenemos una industria cárnica muy importante. Somos una potencia en porcino, somos una potencia en vacuno, también tenemos mucho pollo. Por lo tanto, importamos mucho cereal y sobre todo las salidas para pienso. Y como comentaba José Víctor, vamos a guardar el grano a ver si el precio aumenta. El problema es que hay muchos agricultores que no se pueden permitir el lujo de guardar el grano. Tienen que venderlo sí o sí porque tienen pagos, tienen préstamos, al final día a día de las explotaciones tienes un nivel de gastos que tienes que cubrir. Entonces es una pena que esos agricultores tengan que vender el grano a los precios que están en la actualidad. Claro, hablamos de esa dificultad. La del precio se suma también la de la climatología. En este caso, este año ha habido muchas lluvias. Sin embargo, esas jornadas de cosecha sí que las lluvias perjudican un poco. ¿Cómo funciona? ¿Hay que esperar a que se seque? Así es, cuando pasan alguna precipitación, que hay lluvias los días de cosecha, pues bueno, tiene que parar y hasta que o el suelo del campo está que pueda entrar a la cosechadora o la humedad del cereal se ha secado, no se puede continuar con la cosecha. Ramón, en el caso que decía ahora Isabel, ha sido las lluvias, pero también hemos visto cómo en partes, en algunas zonas de Aragón, ha estado presente ese granizo, ese pedrisco. Cada vez es también más difícil asegurar. ¿Es rentable asegurar la cosecha? ¿Cómo os enfrentáis a ello? Bueno, la verdad que llevamos unos años que climatológicamente pues, los siniestros están siendo más comunes de lo que eran hasta hace un tiempo. Y la verdad que se está asegurando. Lo que pasa es que el problema que es, y nosotros desde Asaja, desde nuestra organización agraria, consideramos que el modelo de agroseguro pues hay que modificarlo. Porque hay según que aseguras, pues los costes del seguro pues son altos y hay gente que no asegura porque el coste del seguro es muy elevado. Y por otro lado, nosotros lo que solicitamos, y este año la verdad que desde Agroseguro nos consta que se ha hecho un esfuerzo muy importante, es realizar las peritaciones con la mayor brevedad posible. Aquí en Aragón ha sido un año muchísimos siniestros y nos consta que han venido peritos de otras comunidades autónomas para poder peritar el gran número de siniestros que hemos tenido. Iba a preguntar, cuando hablamos de esos costes altos, muchas veces en casa sabemos lo que cuesta asegurar un vehículo, lo que cuesta asegurar una vivienda, pero si tenemos que poner una cifra, ¿se podría poner un ejemplo, Ramón, para que alguien entienda en casa cuánto puede llegar a costar a un agricultor asegurar su campo? ¿O es muy complicado? Vamos a ver, depende de la situación. Cuando tú aseguras tu cosecha, aseguras unos kilos de producción. Y en base a esos kilos de producción pagas, unos kilos estimados de producción, pagas el precio del seguro. Entonces, el porcentaje de siniestro que luego es el que te van a peritar depende de los kilos de producción que tienes asegurado. Por ejemplo, un año como este, que se esperaba zonas que tenían rendimientos de 6.500 kilos, cuando el rendimiento medio de la zona era de 4.000, seguramente el agricultor habrá asegurado el rendimiento de 4.000. Tiene una pérdida importante de renta que no va a cobrarla porque no tiene esos kilos asegurados. Una nueva dificultad que se suma a las que ya hemos hablado y precisamente para luchar contra todas ellas los agricultores os habéis puesto en marcha y habéis estado hace poquito en Bruselas, ¿no? Sí, estuvimos esta semana en Bruselas, el miércoles pasado, semana pasada, frente a la Comisión Europea, que cuando iba a publicar pues bueno, las bases o por dónde iba a ir la nueva reforma de la PAC. Y la verdad que para nuestra sorpresa sí que teníamos, porque se había filtrado ya documentos, teníamos claro que iba a haber una reducción del presupuesto y más en el contexto internacional en el que estamos, teniendo Estados Unidos, ¿no?, que está presionando a Europa, que tiene que gastar más dinero en armamento, el presupuesto europeo es el que es y al final pues creemos que tiene que salir de todos los lados. Lo que pasa es que el recorte que va a sufrir nuestro sector, o por lo menos la intención que lleva la Comisión con esta propuesta, pues creemos que es un recorte que no puede ser. Estamos hablando que por encima de un 20% del presupuesto de la PAC. Entonces creemos que Europa no puede dejar la política agraria común, seamos la pagana de esta situación que tenemos geopolítica internacional. Os habéis hecho oír, os habéis hecho escuchar y todavía queda camino por recorrer, pero de ello estaremos aquí pendientes de este programa en Conexión Aragón.
Bueno, pues nos quedan 2 años de negociación. Esperemos que durante este periodo de tiempo por parte de la Comisión rectifique, porque ya no solo la reducción del presupuesto que tenemos de la PAC, sino es que además el modelo de política agraria común que se ha tenido en Europa desde sus comienzos va a cambiar por completo. Es decir, nosotros la política agraria común se basa en 2 pilares fundamentales. El primer pilar, que eran las ayudas directas al sector, y un segundo pilar, que era todas las ayudas de desarrollo rural. El segundo pilar va a desaparecer, no va a haber segundo pilar, van a haber ayudas directas, y a cada país vamos a ir hacia una renacionalización de la política agraria en Europa. Entonces, cada país tendrá un cheque con un presupuesto y podrá gastar la parte de las ayudas directas, sí que irán al sector, pero el resto de las ayudas lo podrá destinar donde considere cada país. Y el 20% de fondos que cada país añadía en los PDR ya no será obligatorio. Por lo tanto, se puede dar la situación que aquí en Europa los países ricos tengan una agricultura de primera y los países más pobres tengamos una agricultura de segunda o de tercera. Y eso es muy peligroso y un problema además en un club con la normativa que tenemos en Europa, que la normativa seguirá siendo común para todos los países. Veremos en qué desencadena, todavía quedan 2 años por delante para seguir luchando y daremos a conocer, a ver cómo evoluciona. Ramón, una vez más, gracias por venir hasta aquí, hasta Conexión Aragón. Bueno, muchas gracias a vosotros.